Buenos días, hermanos, bienvenidos a esta escuela de educación cristiana aquí en Ministerio Sinaí. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de los Reyes. Contextualizando un poquito lo que vimos en clases pasadas, vimos los preparativos para la edificación del templo, ¿no? A este templo se le conoce como el Templo de Salomón. Vamos a ver una comparativa más adelante sobre los tres templos que existieron, que realmente son dos, y la remodelación del segundo, pero se le conoce como tres, o muchos eruditos manejan tres tipos de templos. Entonces vamos a iniciar, vamos a leer solamente en esta ocasión, aunque vamos a estudiar todo el capítulo 6 y el capítulo 7, son textos muy amplios que invito a que los lean en su casa. Primera de Reyes, capítulos 6 y 7, y ahorita no solamente vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, Dice en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieran de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificarse la casa de Jehová. Y el versículo 2, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y a partir del versículo 3, si tú puedes seguir leyendo en tu casa mientras estudias o ves este discipulado en video, o los que están aquí presentes puedan seguir leyéndolo en su casa, nos va a dar las especificaciones del templo de Salomón. Fuimos en la clase anterior mucho de los preparativos, incluso desde que empezamos a estudiar el libro de los Reyes hace algunas semanas, vemos cómo David ya tenía preparado una gran cantidad de utensilios, dinero, oro, plata, madera, para edificar la casa de Dios. Bueno, antes ¿me puedes poner la segunda? Que fueron los versículos que leímos, y ahí me la dejas, porfis. Porque antes de entrar en 7 cosas que quiero que veamos del templo de Salomón, habrá que decir un poquito el contexto histórico, o más bien el contexto teológico y bíblico de por qué se edifica un templo. Hay que recordar que aquí lo viene, incluso el año 480, después de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Habían pasado 480 años de que Israel había salido de Egipto, más los 40 años que vagaron, menos los 40 años que vagaron en el desierto, más o menos los 4 años que demoró la conquista y en el reparto de las tierras a cada una de las tribus. Pero podemos decir que de estos 480 años, realmente unos 430, Israel ya se había establecido en la tierra que durante esos años habían morado. Bueno, durante esos 430 años aproximadamente, para hacer una cifra más sencilla, Israel había tenido el tabernáculo. Desde el desierto Dios le había dado un modelo a Moisés del tabernáculo que era móvil, que cuando iba avanzando el campamento de los hijos de Israel, ese tabernáculo se armaba o se desarmaba, dependiendo de la circunstancia en la que se encontraban. Se habían construido los utensilios para el tabernáculo, las cortinas para el tabernáculo, porque el tabernáculo era una casa de campaña, en otras palabras más sencillas, ¿no? Entonces, primero se estableció, ustedes recordarán prácticamente desde que Israel llega y conquista la tierra de Canaán, hasta que aparece el rey David, durante muchísimos años, que aproximadamente deben de ser como unos 365 años, el tabernáculo estuvo en Silo. Recuerdan que incluso ahí estaba Samuel y todo eso, ¿no? Y el tabernáculo mantenía su liturgia conforme Moisés la había dejado, que era un tabernáculo, estaba rodeado de una barda perimetral de cortinas. Dentro de esas cortinas estaba el atrio del tabernáculo,
dentro del atrio del tabernáculo estaban dos utensilios o dos artefactos también que Dios le había dado a Moisés que hiciera. Uno de ellos es el altar de bronce o el altar de sacrificios o el altar de holocaustos. Muchos lo manejan de diferente forma. Que es un altar hecho de bronce, de madera, recubierto de bronce, y ahí no se sacrificaba, se quemaba la ofrenda de animales a Dios, dependiendo ya sea el pecado, ya sea la festividad, o sea el agradecimiento que una persona tenía para Dios. En ese lugar del altar de bronce o el altar de los sacrificios era el primer artefacto que te encontrabas cuando entrabas en el atrio del tabernáculo. Después venía el lavacro o la fuente de bronce, que era un lugar donde te lavabas. Esto era para los sacerdotes, porque el sacerdote hacía el sacrificio, sobre todo si era un sacrificio para pecado, normalmente acababa sucio, sus manos sucias, sus pies sucios, y para entrar al lugar santo, él tenía que lavarse. Por eso estaba una fuente afuera. Y ya dentro había otros dos espacios, uno se le conoce como el lugar santo y el otro el lugar santísimo. En el lugar santo había otros 3 aparatos o 3 utensilios, que era el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes de la preposición. Y en el lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación, solamente se encontraba el arca del pacto. Durante muchos años ese modelo se mantuvo en el pueblo de Israel hasta que llega David. Y David, durante un periodo corto, vamos a decir que es como un paréntesis, cuando David traslada, incluso vimos la historia meses anteriores de la historia de Urías, de Ulsa, que trata de tener el arca cuando David la trató de transportar, porque David quería llevar el tabernáculo a Jerusalén, y lo hace, aunque no traslada todo el tabernáculo, no lleva el ritual, los rituales o el culto establecido por Moisés a Jerusalén, pero sí lleva el arca. Y en el arca, David la pone en otro tabernáculo que no estaba en base al modelo de Moisés, y David abre el arca y la presencia de Dios a todo el pueblo. A ese periodo de tiempo que va desde que David traslada el arca, de la casa se me fue el nombre de quién estaba, en la casa de donde estaba, después de la muerte de Usa, donde dejan el arca, hasta que la lleva a Jerusalén, se le conoce como el tabernáculo de David. Ese tabernáculo fue un paréntesis dentro de la ley, que podemos ver ahí, como Dios ya tenía preparada lo que nos dice en Hebreos 10, donde la carne de Jesús, que simbolizaba el velo, iba a ser roto, para que nosotros pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios. Así se asombra del tabernáculo de David. Pero David ya había establecido, por el amor que él tenía a Dios, de construir el templo. Luego Dios le dice, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Y aquí empieza nuestra historia. ¿Puedes poner la diapositiva que sigue, por favor? Aquí vamos a ver 7 cosas importantes que tenemos que saber sobre el templo de Salomón. Dice, la primera, Salomón fue elegido por Dios para construir el templo. Y eso es muy importante que entendamos. Salomón no lo construye solamente porque él quiso, que vemos que él sí amó la obra, pero no fue solamente eso, sino porque Dios lo había escogido. Recordemos ese pasaje donde David está meditando y dice, yo habito en palacio de cedro, mas la arca de Dios habita en tiendas hechas con tela. Y David propone en su corazón edificar el templo, sin en cambio Dios le dice que no iba a ser él, sino su hijo, porque hace un pacto eterno con David sobre la descendencia que se cumple incluso hasta los días de Jesús. Jesús en la carne viene a ser descendiente de David. Bueno, eso es lo primero que debemos de entender. Salomón edifica este templo porque Dios lo había escogido.
Es una situación muy importante, hermanos, que tenemos que aprender eso. En primer lugar, Salomón edificó el templo porque Dios lo escogió. Dos, el templo fue un logro, el logro supremo de Salomón. Vamos a ver un poquito más adelante que Salomón no solamente edifica el templo, sino también edifica su casa. Y ya cuando uno analiza sobre la casa de Salomón y el templo que construyó Salomón, tal vez la casa de Salomón es una obra arquitectónica más grande, más cara, pero lo que hace trascender la historia de Salomón no es lo que edificó para sí mismo, sino lo que edificó para Dios. Ahí podemos ver, hermanos, cómo lo que está hecho o dedicado para Dios trasciende las generaciones. Ese es el logro supremo de Salomón. No fue solamente su sabiduría, no fue su gran reinado, que fue el máximo esplendor en la historia del reino de Israel, sino Salomón, su máxima contribución a la historia bíblica y a la cuestión de la historia de Israel fue su templo. 3. Salomón no escatimó en gastos. David ya había dejado mucho dinero, mucho oro, muchas piedras preciosas, pero Salomón no escatimó y ocupó todo lo que su padre David había dejado y aún él puso más. Llegó a un trato, incluso con otro pueblo vecino, que lo vimos hace 8 días con la pastora, explicándolo acá, pero no escatimó. Incluso mucha gente cree que Salomón estuvo en deuda casi 14 años de su reinado con tal de que el templo de Dios quedara edificado. Según algunos estudiosos de la Biblia, se cree que el templo de Salomón al día de hoy costaría entre 3,000 y 6,000 millones de dólares. Ahora, yo estuve investigando cuánto cuesta construir o cuáles son las edificaciones más caras del día de hoy y resulta que la construcción más cara que se ha construido hasta el día de hoy es un estadio de fútbol americano ubicado en Los Ángeles llamado el SoFi Stadium, que costó 6,000 millones de dólares. Pero resulta que el SoFi estadio no es una construcción más o menos de 10 hectáreas o 100,000 metros cuadrados. Y ahorita vamos a ver que el templo de Salomón era pequeño, no era tan grande como nos podemos imaginar. Eso nos da que el templo de Salomón, por metro cuadrado tal vez sea la construcción más cara de la historia del mundo. Porque ahorita vamos a ver las medidas, las vamos a ver más adelante, pero tú vas a ver cómo el templo por metro cuadrado, si costó 6,000 millones de dólares, es una obra extremadamente cara. 4. El hermoso templo fue dedicado y celebrado. Vamos a ver más adelante algunos costos también de esa celebración cuando fue dedicado el templo. Pero también nos deja algo, que cada que construimos o hacemos algo para Dios, es digno de celebración. Por eso es muy hermoso cuando tú vas a los aniversarios de los templos, cuando una congregación celebra el aniversario de su templo y ves cómo edifican el templo, cómo hacen todo, y cada año lo conmemoran. ¿Por qué? Y sobre todo los hermanos que sí estuvieron en la fundación de ese lugar de culto, se les viene la melancolía, la nostalgia. Muchos recuerdan cómo vinieron a trabajar para la edificación del templo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, cuando tú estableces algo para honrar el nombre de Dios, es digno de ser celebrado. 5. El templo de Salomón fue destruido y reconstruido. Eso es muy importante. Ahorita lo vamos a ver más adelante, que el templo de Salomón duró muchos años, hasta que viene cuando Babilonia sitia Israel y es quemado, destruido, y muchos de sus utensilios es llevado a Babilonia. Y luego es reconstruido, pero ya no era el mismo templo. 6. Ha habido interferencia con la historia arqueológica del templo.
Y el 7 vamos a verlo juntos. Algunos de los hallazgos arqueológicos son controvertidos. Es bien interesante, hermanos, cuando uno estudia la arqueología bíblica y también la arqueología secular, que no hay duda de que existió el templo de Salomón, aunque nunca se han encontrado rastros. Y muchos arqueólogos dicen, no podemos dudar que existió, porque muchos historiadores, incluso fuera de la Biblia, de los que escribieron la Biblia, hablan del templo de Salomón. Pero es hasta en cierto punto lógico que no existan hallazgos arqueológicos del templo de Salomón, porque sobre de él se construyó el templo de Nehemías y de Esdras. Y sobre esa parte Herodes hizo la ampliación o una nueva reconstrucción del templo de Esdras y Nehemías. Y después de eso, pues viene Tito, destruye el templo y el día de hoy está construida una mezquita sobre el templo, sobre ese lugar. Entonces, aquí los arqueólogos, aunque sean seculares, dicen que no pueden negar la existencia del templo de Salomón, porque por pura evidencia histórica de crónicas, el templo existió. Aunque mucha gente atea o contraria al cristianismo quiere negar la existencia del templo de Salomón. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Vamos a contextualizar un poquito esos tiempos que habla la Biblia y de lo que al día de hoy. Dice, al finalizar Salomón declaró una gran celebración de inauguración para la dedicación del edificio en el año 953 antes de Cristo. La ceremonia incluía un sermón y una ofrenda de dedicación que incluía 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Entonces Salomón proclamó una gran fiesta de 14 días. Lo podemos ver en 2 de Crónicas 6:1 o en Reyes 8, que va a ser abordado por mi compañero en la próxima clase. No me voy a meter mucho en la celebración, pero veamos. Salomón ya había gastado 6,000 millones de dólares en la estructura, en los utensilios, en las paredes, en todo lo que significaba el templo. Y aparte, el día de la fiesta se sacrificaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Eso muchos calculan por la calidad de ganado que se recibía para los sacrificios, porque no podían recibir cualquier tipo de ganado. Se calcula que fueron otros 1,000 millones de dólares en la celebración de la dedicación del templo, porque además se debe de contemplar que se les dio de comer a los invitados y muchas otras cosas. 2. La orientación. De acuerdo con la descripción bíblica, el templo de Salomón era un edificio que se encontraba sobre el eje longitudinal en dirección este-oeste. Se calcula que su longitud, aquí es lo que yo les decía de que no era una edificación grande, era de cerca de 27 metros de longitud interior, 13.5 metros de altura y 9 metros de ancho. El culto se llevaba a cabo en la parte exterior. A los lados del templo se encontraban las columnas llamadas Jaquín y Boaz. La entrada de los sacerdotes y del rey al templo era a través de una puerta que tenía chapas de oro y medía 10 metros de alto por 4 de ancho. Después de esa puerta había 3 recintos. Bueno, si se dan cuenta, el perímetro cuadrado del templo de Salomón eran como 260 metros cuadrados de construcción. Por eso yo les decía que si lo sacamos por metro cuadrado, si costó 6,000 millones de dólares una edificación solamente de 260 metros cuadrados de construcción, estaríamos hablando que por metro cuadrado aproximadamente, cada metro cuadrado valía más de 100 millones de dólares. Era una obra extremadamente esplendorosa que Salomón creó para Dios. Y obvio fue el sacrificio de 2 generaciones, David primeramente y después Salomón. Ahora, Dios después, cuando habla con el profeta Isaías, le dice, ¿ustedes me van a construir templo? ¿Qué no sabes que la tierra es el estrado de mis pies? ¿Cómo pues yo he de habitar en templo de humano, ¿no? De hombre, construido por el hombre? ¿Por qué? Porque el templo
si bien el de Salomón y después el de Herodes, estamos hablando unas cosas ahí, fue una obra, hermanos, impresionante, esplendorosa, ciertamente lo importante no era la construcción, sino lo que simbolizaba la construcción. Significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso mismo el templo ya no solamente, a diferencia del tabernáculo, entraba el sacerdote, sino al lugar santo por lo menos también ya entraba el rey. Se había construido una puerta para que entraran los sacerdotes y el rey. ¿Por qué? Porque Dios quería que tanto su sistema de creencia religiosa, que eran los sacerdotes, y toda la cuestión de las fiestas, las ofrendas, estuvieran en la presencia de Dios y no hacerlos por hacer, porque se acuerdan que ese es uno de los reclamos que Jesús les tiene a los fariseos y a los saduceos. Dice, este pueblo, que toma unas palabras de ellas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ajá. Y como les decía, o sea, el templo no era el lugar, o no era lo que se tenía que venerar, sino se tenía que venerar, o lo que simbolizaba, que era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y eso lo entendía Salomón. La próxima semana mi compañero que dará los siguientes capítulos va a explicar a más profundidad todo lo que simbolizó el día de la dedicación del templo. Ahora voy a poner 3 imágenes. ¿Me puedes poner la primera de la siguiente diapositiva? Según una reconstrucción, esta es la imagen más acertada que hay del templo de Salomón. Era una obra majestuosa, muchos dirían exagerada, porque les dije solamente son 270, por ahí cerca de 270 metros de construcción. Era con piedra de mármol, la madera era acacia, era cedro, el altar, tenía un altar gigantesco de bronce, tenía un lavacro enorme de bronce, tenían 7 candeleros dentro del templo, hechos de oro, tenía varias mesas, también creo que eran 7 mesas, también todas hechas de oro, el altar del incienso también hecho de oro, el arca era la misma. Era una obra magnífica y hermosa, que el templo de Salomón se mantuvo, y por eso cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y destruye el templo, se lleva todos los utensilios y todas las paredes, también las ocupa para edificar cosas en Babilonia. ¿Por qué? Porque Israel se olvidó que no era el templo, sino lo que simbolizaba el templo, que es la presencia de Dios en medio de ellos. Por eso después, pones la segunda imagen, Isaac, por favor. Viene el templo de Nehemías, que si tú ves esta imagen, según la recreación que hacen los historiadores, era un templo más sencillo, ya no era tan ostentoso. ¿Por qué? Porque habían caído, habían sido llevados a Babilonia. Llega después el imperio medo-persa con Ciro y les da el chance de poder ir a su tierra, pero ya no era el templo majestuoso de Salomón, porque el pueblo ahí entendió, que no era el templo, sino la presencia de Dios. Y digo, ya eso vamos a verlo muchos meses adelante, cómo la edificación ya del templo de Nehemías y de Esdras, a diferencia de cuando Salomón edifica el templo, donde fue fiesta y celebración y gozo, aquí mucho de la parte de la dedicación del templo de Esdras y de Nehemías, lloró el pueblo, arrepentido de lo que sus antepasados habían hecho y del abandono que habían tenido a la ley de Dios. Y la tercera imagen, ¿me la puedes poner por favor? Es lo que se le considera, y que aquí sí ya es una recreación posiblemente más cercana, por tantos narradores, historiadores que hablan del templo, de Herodes. Herodes no destruye el templo de Esdras y Nehemías, pero hace unas reformas al templo, que si te das cuenta y si conoces un poquito, e incluso de arquitectura romana y griega, le mete muchos como varias columnas y varias situaciones así. Aquí ya divide, había un patio de hombres, un patio de mujeres y el patio de él. Hace una construcción muy preciosa también el templo, porque por eso cuando el general Tito
destruye otra vez Jerusalén y el templo, se lleva todo lo que había en el templo porque había quedado una obra preciosa en el tiempo de Herodes. Y lo había hecho mucho más grande. Aunque según igualmente los historiadores y los que analizan eso, no se compara al esplendor del pequeño templo de Salomón. Que aunque era una obra más pequeña, se calcula que fue una obra mucho más cara y mucho más detallada. Ahí vamos antes de pasar al otro punto del Palacio de Salomón. Como les decía, cuando Salomón edifica el templo, todo fue celebración, porque la gente estaba contenta, porque venían del reinado de David y venían de los primeros años del reinado de Salomón, donde el rey estaba sometido a Dios, donde el rey tenía una relación personal con Dios. Por eso el pueblo hizo una fiesta de 14 días y fue grande y todos se gozaron porque sabía que la presencia de Dios estaba simbolizada por ese templo en medio de ellos. Con Esdras y Nehemías, como les vuelvo a repetir, estaba la cuestión de que el templo fue destruido porque se alejaron de la ley de Dios, y entonces más que una celebración de alegría, fue una cuestión de un día de meditación e incluso de lloro para el pueblo de Israel. Ese lloro como de alegría, pero también de arrepentimiento por lo que los antepasados habían hecho. Pero el tercer templo, el templo de Salomón, de Herodes, ya era una obra otra vez de la soberbia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Herodes, si bien era judío, tenía la mentalidad romana. Porque Herodes, si bien construyó el templo, Herodes vivía una vida pecaminosa. Entonces, este templo solamente era simular esa presencia de Dios que ya no estaba con el pueblo. Por eso Jesús constantemente les recriminaba esa hipocresía a los fariseos. Ellos estaban contentos porque parte del esplendor de la obra del templo de Salomón estaba siendo reflejada en el templo de Herodes, pero ya no era un templo donde la presencia de Dios estuviera. Entonces, en este primer capítulo 6, hermanos, que hablamos sobre características del templo, sobre el costo del templo de Salomón, vimos que el templo fue destruido. Fue construido el templo de Nehemías más sencillo, y luego Herodes hace la reforma del templo de Nehemías y vuelve a construir una obra esplendorosa. Podemos ver que lo importante no es el templo, la construcción, sino que la presencia de Dios esté ahí. Y eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel, y por eso sucedió todo lo que vamos a seguir viendo en esta serie de educación cristiana. Y vamos a ver ahora de forma ya muy rápida el capítulo 7. ¿Puedes poner la que sigue, por favor, Isaac? Que es Salomón construye su palacio. Y vamos a ver solamente el versículo 1. Dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Salomón, después de dedicarse a construir el templo, decide hacer su palacio. Como yo les decía, si bien el palacio de Salomón fue mucho más grande que el templo, el costo del templo fue mucho mayor, y les decía que en 270 metros cuadrados se gastaron 6,000 millones de dólares, ¿no? O sea, un costo impresionante, como de 200 y tantos millones de dólares por metro cuadrado. No sé si alguien podría comprar eso incluso el día de hoy, ¿no? Es la edificación por metro cuadrado más cara de la historia. Y de ahí Salomón decide edificar su casa, un palacio. Y puedes poner la imagen que tengo ahí, por favor, Isaac, la que sigue. Okay. Y aquí ocurre algo bien chistoso, a diferencia del templo de Salomón. Yo les decía que el templo de Salomón, si bien no se han encontrado vestigios arqueológicos del templo de Salomón, pero nadie duda de que existió. Porque todos los historiadores, incluso fuera del pueblo de Israel, afirman que existió el templo de Salomón, y porque Esdras y Nehemías ocupan los cimientos del templo de Salomón para construir el templo de ellos. El chiste es que a pesar de que se han encontrado evidencias arqueológicas que te indican que hay un palacio construido en esa zona, todavía hay mucha gente que duda del palacio de Salomón. Sobre todo si es que realmente la descripción
que da el cronista de Reyes es así tan exagerada como podría haber sido el templo en esos días. Y es algo que yo les tocaba al inicio, que a pesar de que el templo, de que el palacio pudo haber sido más grande, Salomón pasa la historia no por su palacio, sino por la casa de Dios. Salomón no pasa la historia por construir su palacio, sino trasciende la historia por el templo. ¿Puedes poner la siguiente, Isaac, por favor? Dice, las ruinas de un palacio que data de la época del rey Salomón hace 3000 años ha sido descubierto en la ciudad de Geser, aunque no hay evidencia de cuál de los reyes de Israel vivía allí. También se encontró un estrado de cerámica filistea. Dice, el monumental edificio data del siglo X a.C., la época asociada con el rey Salomón, que es famoso por tener riqueza y estabilidad del reino recién unido de Israel y de Judá. El equipo arqueológico americano también encontró que había un estado de cerámica fariseo, dando crédito de la historia bíblica, de que vivían en la ciudad, había de ser venido por el rey David. Entonces les digo, a pesar de que aquí sí hay una evidencia arqueológica, todavía muchos no saben si es el templo que se describe en Primera de Reyes 7. Y yo les decía, ¿y qué tiene que ver esto? Les voy a decir esto, Salomón no va a ser recordado por su palacio. A pesar de que si tú lees toda la descripción que vemos en el capítulo 7, Salomón siempre será recordado por lo que hizo para la edificación del templo. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza, hermanos, que todo aquello que hagamos en la tierra, cuando las cosas son para Dios o dedicadas a Dios, van a trascender la historia de nuestra vida. Y no me refiero solamente a que vengamos y construyamos, o ahorita aquí digamos vamos a mejorar aquí el templo, vamos a ampliarlo, vamos a cambiar parte del mobiliario, vamos a mejorar las bocinas, las sillas, no, eso es importante, pero cualquier cosa que tú hagas o que tengas y se la dedicas a Dios, va a trascender la historia. Ejemplo, nuestra familia. Un papá, una mamá que dedica a sus hijos a Dios, va a trascender la historia de su familia, de sus generaciones. Y es muy hermoso cuando tú platicas con gente y te dicen, no, es que el primero que conoció de mi familia fue mi abuelo. Entonces ya van 3 generaciones, hermanos. Dicen, no, el primero que conoció fue mi bisabuelo. Wow, ya son 4 generaciones. Quiere decir que el hermano realmente sí dedicó su familia a Dios. No, es que el que conoció fue mi tatarabuelo. Wow, esa es la trascendencia afuera de nuestra historia. Todo lo que hagamos para Dios trasciende. E incluso el ministerio. Yo me sorprende cuando estudio la historia de hombres y mujeres de Dios, que después de 100 o 200, 300, 400, 500 años, fuera de los personajes bíblicos, hasta el día de hoy, tú lees sus historias. Y te quedas como, wow, ¿no? Tú todavía oyes hablar de un Wesley, de un Spurgeon, de mujeres como Atkinson, como muchas mujeres también que tú puedes seguir leyendo sus historias y trascienden, porque realmente estaban dedicados a Dios. Y vamos a hablar por último, porque la Biblia, bueno, en estos 2 pasajes se hace un paréntesis para hablar del templo de Salomón, pero vuelve a hablar del templo, del palacio, y vuelve a hablar del templo. ¿Puedes poner la última, por favor? Vamos a hablar del mobiliario del templo, que esto ya también lo vimos un poquito en la clase pasada, que dice, el capítulo 7, versículo 13, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice de bronce, y estaba lleno de sabiduría y de inteligencia y de saber de toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo su obra.
Así terminó toda la obra que dispuso hacer rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, la plata, el oro y los utensilios, y los puso todo entre los tesoros de la casa de Jehová. Aquí dos cosas importantes. Uno, Salomón trae a alguien para que con su habilidad edifique los utensilios y todo lo que se necesitaba, hermanos. Porque si ya viene en el tabernáculo, que nosotros podemos leer la historia en Éxodo de cómo se crea el tabernáculo de Dios, fue una obra que dedicó mucho tiempo, que tenía muchísimos utensilios, muchísimos detalles. El templo aún lo fue más, porque incluso lo hacen más grande. Como les dije, hicieron un altar gigantesco, más grande que el altar que había en el tabernáculo, para tener más sacrificios. Al mismo tiempo construyen más lámparas para que alumbre todo el lugar santo, ponen más lavacros para que se puedan purificar más rápido los sacerdotes. Y todo eso, hermanos, se tenía que hacer con una obra detallada, porque no era una construcción cualquiera. Cada pieza que se construyó en el templo era arte. Tenían que traer más que voy a poner este ejemplo, no trajeron solamente a un albañil, sino traían escultores para construir cada detalle del templo. Y volvemos a lo mismo con lo que yo inicié en el punto que vimos al inicio de los 7 puntos de la iglesia, del templo de Salomón. Es que Salomón no escatimó. Y no solamente ocupó lo que David había dejado, sino también él puso de las nuevas riquezas que tenía en su reino. Esto, hermanos, es muy importante. Porque dice que donde está tu tesoro, pero donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, dice la Biblia. Lo vamos a ver en los próximos capítulos, cuando Salomón edifica el templo. Y nosotros muchas veces escatimamos, no estoy hablando solamente de dinero, sino también de esfuerzo y de tiempo. Muchas veces escatimamos lo que podemos hacer para Dios o para la edificación de nuestros hermanos en Cristo. A veces, con que dediques una hora extra a la semana, aparte de venir el día de hoy, tú ya edificaste algo para la casa de Dios. Puedes haber venido aquí, ayudar a hacer a lo mejor un arreglo, o pudiste acompañar a los hermanos del discipulado y ya edificaste una piedra viva, porque ahora somos un templo hecho de piedras vivas que somos nosotros. Cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy se venga y se siente en este lugar es una piedra viva. Y eso, hermanos, como fin de esta clase, es algo muy importante, que nosotros no escatimemos o incluso no reprochemos el tiempo que le hemos dedicado a la edificación de la casa de Dios. Entonces, sería todo por la clase de hoy, hermanos. Les sigo invitando a que vean estos videos. Los hermanos que solamente nos ven en las plataformas y los que vienen aquí, muchas gracias por dedicar este tiempo a aprender más de Dios. Y vamos a continuar con esta serie. Todo el libro de Reyes es muy impresionante. Vamos a ver el esplendor del reino de Israel, pero también vamos a empezar a ver más bien ya del templo primero del reino unificado, luego el reino de Judá y el reino de Israel, y cómo fueron decayendo. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y terminamos con la clase de hoy. Buenos días, hermanos, los que van a ver esta transmisión. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical y vamos a seguir, como hemos estado viendo, el primer libro de los Reyes. Y el día de hoy vamos a estudiar 4 capítulos. Vamos a verlos de forma rápida y nos vamos a detener un poquito, sobre todo en el capítulo 8 y en el capítulo 11. Vamos a iniciar inmediatamente con el capítulo número 8. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ok, dice: el arca es llevada a su lugar, la gloria Shekinah llena el templo. Vamos a hacer este pequeño resumen y análisis del capítulo número 8 y dice: relata cómo el rey Salomón completó la construcción del templo en Jerusalén, que había sido un proyecto de su padre, el rey David, que el rey David había planeado. Después de la finalización de la construcción, Salomón
convocó asamblea a los líderes de Israel, las tribus y al pueblo en general para una gran asamblea en Jerusalén. Eso lo vamos a ver entre el versículo 1 y el 9. Ok, vamos a recapitular un poquito lo que vimos la clase pasada y vemos cómo se construyó el templo, la obra, vimos el tamaño del templo, vimos lo magnífico y adornado que era el templo, y aquí ya nos va a narrar cuando se construye el templo. De forma muy rápida vamos a seguir viendo la estructura del capítulo y ahorita nos detenemos en lo que considero que es la parte más importante. Salomón ofreció una solemne oración de dedicación en la que alabó a Dios y pidió que se bendijera el templo como un lugar de adoración. Esta oración destaca la importancia del templo como un lugar donde los israelitas se reunían para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Salomón pidió a Dios que se escuchara las oraciones de su pueblo cuando se dirigiera al templo en busca de ayuda, perdón y guía. En este caso, Salomón, después de dedicar el templo, de edificarlo y de hacer una oración de dedicación, él entiende la importancia que tenía un lugar en donde el corazón de los israelitas pudieran buscar a Dios. Y como dice aquí, esta búsqueda era tanto para pedir perdón como pedir ayuda y pedir guía de parte de Dios. Salomón entendía en esa época, en esos inicios de su reinado, que lo más importante para tener un reinado firme, un reinado duradero, era la guía de Dios. Y eso vamos a seguir en la estructura. El capítulo también describe cómo durante la oración de Salomón la gloria de Dios llenó el templo en forma de una nube. Esto es percibido como una señal de la presencia divina y la aceptación de la dedicación del templo, del versículo 10 al versículo 21. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Vamos a leer en la Biblia el versículo 10 y el versículo 11. Dicen: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Igual como nos describe en el último capítulo de Éxodo, cuando se acaba de hacer toda la obra del tabernáculo, que la nube descendió, lo mismo sucede aquí en Primera de Reyes, capítulo 8, donde la nube, después de que se acabó y se dedicó el templo, la nube cae, y la nube se puede llamar la Shekinah o la Shekinah de Dios. Es la presencia manifiesta de Dios, como Dios se manifestaba de forma manifiesta o de una forma tangible, lo más tangible que se pudiera en el Antiguo Testamento. Muy pocas veces podemos ver la presencia de Dios de esa forma durante el Antiguo Pacto. Y aquí, en la dedicación del templo aparece esa presencia de Dios, que tal vez solamente pudo experimentar Moisés, pudo experimentar Salomón en esta parte, Elías cuando huye porque lo quieren matar y ve también a Dios tanto en fuego, en un terremoto y en el sonido apacible. Muy pocas veces Dios se manifestó de una forma tan tangible ante la presencia de todo el pueblo. Y esto es muy importante, hermanos, porque la presencia de Dios, como lo vemos en el versículo 10 y el 11, no solamente la vio Salomón, la vieron también los sacerdotes y el pueblo, por cuanto ni los sacerdotes, después de que la presencia de Dios cayó, no podían ni siquiera estar ministrando en el templo por la presencia tan fuerte que tenía de Dios. ¿Puedes darle el que sigue, la siguiente diapositiva, por favor? Tras la oración y la dedicación, se llevaron a cabo sacrificios y festividades que duraron varios días, delante de los cuales el pueblo de Israel adoró y celebró al Señor. Bueno, vemos que cayó la gloria de Dios. Salomón se levanta, dedica el templo en oración,
él levanta una oración muy, muy importante, Salomón, para el pueblo de Dios. De hecho, en el versículo 35 dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Después va a venir cómo se describe toda la fiesta, toda la fiesta. Es un capítulo muy, muy largo, hermanos. Nos va a describir la oración de Salomón, que prácticamente va del versículo 22 hasta el versículo 53, una de las oraciones más importantes que podemos encontrar en la Biblia, y consideran muchos autores que esta oración de Salomón es como si fuese un manual para la intercesión, incluso en estos tiempos. Luego del versículo 54 al versículo 60, Salomón despide y bendice al pueblo. Entonces todo el capítulo 8, hermanos, se va a dedicar de esta fiesta, esta solemnidad y esta presencia de Dios, que ocurre durante los días de fiesta cuando se dedica el templo. Y esto es muy importante, hermanos. Dice, en resumen, el capítulo 8 del primer libro de Reyes trata sobre la construcción y la dedicación del templo, un evento de gran importancia en la historia de Israel, donde Salomón ofrece una solemne oración de dedicación y se manifiesta la gloria de Dios en el templo. Todo el capítulo 8, hermanos, como una enseñanza central que podemos tomar de este capítulo, es la importancia de dedicar nuestra vida, nuestros bienes, nuestro servicio e incluso los hermanos que están ministrando a Dios, tener la dedicación o dedicar todo esto para Dios. El templo de Salomón, como lo vimos en la clase pasada, fue un templo extremadamente hermoso en obra, extremadamente detallista, a diferencia del templo de Esdras y Nehemías, y después vino el templo de Herodes, que también lo volvió a embellecer, aunque fue una obra más romana que conforme a los lineamientos que Dios había dado al templo desde David, ¿no? Pero si podemos sacar una enseñanza práctica, hermanos, del capítulo 8, es que cuando las cosas son dedicadas a Dios, van a tener un esplendor, pero sobre todo van a manifestar la presencia de Dios. Si yo tengo un ministerio, si yo tengo un servicio, si yo tengo una obra en la iglesia, cuando esta está dedicada a Dios y no a mí, la presencia de Dios se va a manifestar en esa obra. Y bueno, pasaremos al capítulo 9. Dice la ratificación del pacto y la fama de Salomón. Eso lo vamos a ver durante el capítulo 9. Después de la dedicación del templo, Dios se le aparece a Salomón una segunda vez. Dios le promete a Salomón que si él y su pueblo siguen obedeciendo los mandamientos y estatutos divinos, la dinastía de Salomón continuará gobernando en Israel. Sin embargo, si se desvían y adoran otros dioses, experimentará la destrucción y la ruina. Versículo del 1 al 9. Solamente aclarar, si es la segunda vez que Dios se le aparece a Salomón. La primera vez también la leímos en unas clases anteriores, donde Salomón, después de haber hecho también la fiesta por el inicio de la obra de la construcción del templo, dedica muchísimos sacrificios y fiesta también para Dios. Y Dios se le aparece y dice: pídeme y te daré lo que tú quieres. Y Salomón pide sabiduría, pero en esta ocasión Dios ya no le dice a Salomón como tal que le pida algo, sino Dios lo que hace en esta segunda aparición con Salomón es
ratificar el pacto que venía desde David. Recuerden cuando David quería edificar el templo y Dios le dice que no iba a ser él sino su hijo, Dios le da un pacto a David eterno, que su descendencia siempre iba a estar en el trono de Israel. Mientras Israel fue una nación independiente antes de que viniese la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, siempre fue un descendiente de David quien fue rey en Israel. Y después ese pacto sigue estando en vigencia, pues Jesús viene de la familia y del linaje de David. También se nos menciona que el rey Hiram de Tiro, quien había ayudado a Salomón en la construcción del templo, recibió como pago una serie de ciudades que Salomón le dio a cambio de los materiales y el apoyo que le había brindado, del versículo 10 al 14. En el capítulo 9 termina con la descripción de la construcción de otras ciudades y fortificaciones del reinado de Salomón, así como la reafirmación de su relación amistosa entre Salomón e Hiram. Vamos a leer, hermanos, en esta parte el versículo 1 y 4 del capítulo 9. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón por segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré mi trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé con David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Podríamos decir que como resumen o una enseñanza práctica de este capítulo 9 es que Dios siempre va a ratificar sus promesas con nosotros a medida que nosotros entendamos la importancia de darle la gloria y la honra a Dios. Les decía en el capítulo anterior que si hay una enseñanza importante de la dedicación del templo en nuestros ministerios, en nuestras labores y servicios que tenemos en la iglesia, es que estas tienen que estar dedicadas a Dios y no a nuestra propia gloria. Porque aquí vemos que cuando Salomón edifica la casa, él hace que su propia personalidad, que su propio reinado pase a segundo término, y él pone a Dios como primer lugar al edificar primero su templo. Y por eso Dios ratifica el pacto que hizo con David. Después el pacto que ya había hecho con Salomón, se vuelve a aparecer Dios con Salomón. Ese sería en pocas palabras el capítulo 10, el 9. Y vamos a pasar al capítulo 10. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva? Ok, capítulo 10, la reina de Saba y el esplendor de Salomón. El capítulo 10 del primer libro de Reyes narra la famosa visita de la reina de Saba a Salomón y destaca la riqueza, sabiduría y esplendor de Salomón. La reina de Saba, que es descrita como una mujer muy sabia, rica, escuchó acerca de la fama de Salomón y decidió viajar a Jerusalén para poner a prueba su conocimiento. Llegó con una caravana de regalos, incluyendo valiosos tesoros como oro, especias y piedras preciosas. Ok, la reina de Saba, nada más como un brevario cultural, es un personaje que, si bien ha causado controversia en los historiadores no cristianos, incluso también entre los cristianos, porque la reina de Saba, si bien así lo describe la Biblia y también lo describe el Corán, también el Corán menciona a la reina de Saba y su visita a Salomón, no se ha encontrado en ninguna cultura, posiblemente de África, sobre todo muchos dicen que ella venía del Nilo, ya puede haber sido del Alto o Bajo Egipto, de donde ella venía, o incluso muchos piensan que pudo haber venido del reino de Etiopía. No se encuentra el nombre como tal.
Por lo cual muchos piensan que tanto el Corán como la Biblia ocupan un apodo para esta reina, ya sea que porque la reina no era un pueblo que tuviera relaciones con Israel en ese momento, que fuera una reina que no podía involucrarse con el pueblo hebreo, no se sabe, pero realmente la descripción que hace de ella tiene que ver más con la fama que se había extendido de Salomón, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Lo que es un hecho es que la reina de Saba no venía de un reino vecino, sino venía de un reino lejano, por lo menos de unas 5 a 8 semanas de viaje en caravana. Salomón le recibió y respondió todas sus preguntas con sabiduría y entendimiento, impresionando por su sabiduría a la reina de Saba, y la reina de Saba elogió a Dios por haber puesto a Salomón en el trono de Israel y bendijo al pueblo de Israel por tener un rey tan sabio. Como yo les decía, estamos viendo el esplendor del reinado de Salomón. Cuando Salomón estaba dedicado a Dios, cuando Salomón había pedido sabiduría a Dios, Dios se la había dado, y esa sabiduría, esa fama, había hecho que él fuera conocido en muchas partes del mundo que tal vez ni siquiera él se hubiera podido imaginar que existieran. Y eso provocó, que una reina de un pueblo muy lejano pudiera conocer el nombre de Jehová. Estamos hablando del Antiguo Testamento, por eso digo el nombre de Jehová. Podemos ver cómo la reina de Saba exalta a Dios. Cómo esta reina que venía de un lugar lejano, de costumbres diferentes, puede ver que existe un Dios de verdad en Israel por la sabiduría que tenía Salomón, porque la sabiduría que tenía Salomón no era posible tenerla como un ser humano, sino tenía que tener la intervención divina para poder tener esa sabiduría. El capítulo también resalta la riqueza de Salomón, mencionando su inmensa colección de oro, la magnificencia de su trono y la prosperidad del reino. Además se menciona su habilidad para recoger tributos y riqueza de las naciones. En este capítulo muestra la importancia de la sabiduría y la prosperidad de Salomón en la historia de Israel. Y vamos a leer con detenimiento el versículo 6 al 9. Y dijo el rey, ¿verdad? Y dijo al rey, estamos hablando de la reina de Saba, verdad es que lo oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se dijo la mitad. Y es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado para siempre Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Podemos ver, hermanos, cómo lo que yo les decía, cómo cuando nosotros tenemos una vida dedicada a Dios, cómo cuando nosotros tenemos esa gracia de Dios en nuestras vidas, incluso gente que no conoce a Dios puede exaltar su nombre. Aquí la reina de Saba hace estas declaraciones sobre Salomón y habla de la bendición que tiene el pueblo para Salomón. Pero como leímos, que en este capítulo al final se empieza a hablar más del oro, la magnificencia del trono y la prosperidad del reino, ya que de la dedicación que tenía Salomón para Dios. Desde que empezamos a estudiar Primera de Reyes, sobre todo lo que fue el capítulo 6, 7, 8, 9 y hasta el 10, pudimos ver el esplendor de Salomón como rey. Pero a partir de aquí, hermanos, vamos a empezar a ver
la caída de Salomón como rey. Puedes poner la diapositiva que sigue, donde dice Salomón se aleja de Dios. Ahí está, en el que sigue. Salomón se aleja de Dios y las consecuencias. Capítulo 11. Aquí nos vamos a detener un poquito más, hermanos, porque aquí es donde vamos a ver a Salomón en su caída. Vamos a ver a Salomón después de ser el gran rey de Israel, el rey más próspero en la historia de Israel, el rey que expandió más el reino, el rey que construyó el templo, el rey que construyó el palacio real, el rey que construyó fortificaciones en los bosques del Líbano, el rey que hizo escudos de oro solamente como adorno en las diferentes casas que él tenía. El rey que su sabiduría se extendió a reinos muy, muy lejanos, tuvo una caída. Y esta caída, hermanos, de Salomón, normalmente nosotros hablamos que fue por culpa de las mujeres, pero vamos a ver cómo en la Biblia nos va a dar un indicio de que el desvío de su corazón fue antes incluso de la mención de las mujeres. Para esto vamos a leer el versículo 28 y 29 del capítulo 10 que acabamos de analizar. Dice el 28 y 29 del capítulo 10. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. 29. Y venía y salía de Egipto el carro 700 piezas de plata y el caballo por 150, y así lo adquirían por mano de todos los reyes de los heteos y de Siria. Antes de las mujeres que nos van a mencionar en el capítulo 11, Salomón empezó a comprar caballos, empezó a formar cuadrillas de caballos, empezó a tener carros de guerra en las filas de Israel. Pero Salomón olvidó la ley de Dios, porque en Deuteronomio 17, que se los voy a leer, hermanos, vienen las indicaciones para cuando un rey de Israel ascendiera al trono. Y Dios hace esta advertencia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20 dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Luego en el 17, no tomará para sí mujeres, que su corazón no se desvíe, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Tú puedes ver cómo Salomón es como si estuvieses haciendo un diagnóstico, y la caída de Salomón, hermanos, parece que va en cronología exactamente a como nos los describe Deuteronomio 17. Porque primero Deuteronomio 17 dice: no comprará caballos. Y Salomón va y compra caballos. Dice: y no comerciará con Egipto. Y va Salomón y los caballos los trae de Egipto. Y luego dice: y no se cansará con mujeres que desvíen su corazón. Y en el capítulo 11, en el versículo 1 dice: pero Salomón, además de la hija de Faraón, además amó Salomón, además de la hija de Salomón, a muchas mujeres extranjeras, de las hijas de Moab, a las hijas de Amón, a las hijas de Edom, a las hijas de Sidón y a las heteas, gentes las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no te llegaréis a ellas, para que no te llegarás a ellas, a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntaron Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 5.
Pero en 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto, con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Como les digo, parece que Salomón ignoró esta parte de la ley de Deuteronomio 17 y parece que va en caminito a primero junto caballos, después comercio con Egipto y después me caso con todas las hijas de los pueblos alrededor. A veces, hermanos, nosotros cuando tenemos, y yo lo he visto con muchos chicos en mi propia vida, con muchos ministerios, cuanto más estamos bien con Dios, cuanto más Dios está obrando en nuestra vida, a veces, como ya nos sentimos en un nivel en el cual no podemos caer, cuando nos sentimos en un nivel en el cual ya el diablo nos hace los mandados, dirían algunos, es cuando nuestro corazón se empieza a desviar en varias cosas. De hecho dice Hebreos, ten cuidado de no deslizarte, no dice caer, de no deslizarte. ¿Por qué, hermanos? Porque nos puede pasar lo que a Salomón. Salomón ya venía de un esplendor en el reino, venía de algo magnífico, pero empezó a hacer las cosas pequeñas, porque empezó pequeños, comprando caballos y comerciando con Egipto, que acabaron desviando su corazón. Y como Salomón, seguro, aquí estoy especulando, pero yo creo que así fue el corazón de Salomón, como, compré caballos, no pasó nada. Entonces puedo comerciar con Egipto. No. Entonces me puedo casar con una jebusea. No me pasó nada. Entonces me puedo casar con una moabita. No me pasó nada. Y así se fue contaminando el corazón de Salomón. Y así nos pasa a nosotros. Decimos, es que yo prediqué el día domingo en la iglesia y los hermanos cayeron ante la presencia de Dios. Qué bueno, es que estoy bien lleno de la unción de Dios, ¿no? Y resulta que entonces empiezas a deslizarte, empiezas a creer que el diablo no te va a tentar. Y entonces empiezas a permitir cosas en tu vida que si no las detienes a tiempo, puedes tener las mismas consecuencias que tuvo Salomón. El capítulo 11 del primer libro de Reyes se enfoca en la apostasía de Salomón, de su desobediencia y de las consecuencias de sus acciones. Aquí tenemos el resumen del capítulo 1 al 8 de Primera de Reyes 11. En estos versículos se resalta que a medida de que Salomón envejecía, su corazón se apartó de Dios debido a la influencia de muchas esposas extranjeras. A pesar de que Dios le había prohibido casarse con mujeres de otras naciones, Salomón tenía 300 esposas y 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales eran de orígenes no israelitas, como moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonitas. Salomón comenzó a seguir a los dioses de sus esposas, construyendo altares para estos dioses en las colinas y participando en prácticas religiosas ajenas a la fe de Israel. Esto provocó la ira de Dios, quien se le apareció y le advirtió que como consecuencia de la apostasía el reino se dividiría después de su muerte y de un descendiente suyo solo gobernaría sobre una parte del reino. Resumen de lo que les dije de la apostasía de Salomón: se desvió, empezó con los caballos, con el comercio y acabó con las mujeres, ¿no? Y la consecuencia es que cuando Dios le vuelve a hablar a Salomón, es para decirle que por amor a David iba a mantener reinado sobre algunas tribus de Israel, pero ya el reino iba a estar dividido. Bueno, ahí los versículos del 1 al 8 primero establecen que la raíz del problema llevara a la división posterior del reino de Israel. Salomón, a pesar de su sabiduría y riqueza, cayó en la idolatría y la desobediencia de Dios al seguir las creencias de sus esposas extranjeras, lo que resultó en graves consecuencias para el reinado. Del versículo 9 al 13 del capítulo 11 del primer libro de Reyes, continúa narrando las consecuencias de las acciones de Salomón en relación con Dios. Aquí tienes el resumen de estos versículos. Dios se enojó con Salomón debido a su apostasía y anunció que el reino se dividiría durante el reinado de su hijo. Sin embargo, por amor a su padre David, Dios no llevó a cabo esta división durante la vida de Salomón, sino después de su muerte. Dios le prometió que dejaría a su hijo Roboam
con una tribu, de lo que sería conocido como el reinado de Judá, y de las otras 10 tribus formaría un reino separado conocido como el reino de Israel. Esta división resultaría en una separación territorial y política de las tribus. Prometió que dejaría a su hijo Roboam con una tribu, lo que sería conocido como el reino de Judá, y las otras, creo que ahí se repitió, bueno, paso a lo que sigue. A pesar de la severidad del castigo, Dios también ofreció a Salomón una condición. Si él y sus descendientes continuaban siguiendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos, no experimentaría una división completa. Sin embargo, Salomón no pudo mantener su total lealtad a Dios y la división se convirtió en una realidad en su muerte. En resumen, estos versículos destacan la promesa divina de la futura división del reino de Israel debido a la apostasía de Salomón. Dios decide posponer esta división hasta después de la muerte de Salomón por amor a su padre David, pero advierte de las consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir los mandamientos de Dios para mantener la unidad del reino. Bueno, vamos a pasar al último que quiero analizar. Ya no vamos a ver tanto las diapositivas, vamos a leerlo en la Biblia, porque Salomón comete otro error. Posiblemente muchos dicen que en ese momento Salomón entró en una depresión, si no podemos leer el libro de Eclesiastés. De hecho, si uno ve la diferencia entre Proverbios y Eclesiastés, Proverbios es la época en la que Salomón estuvo en esplendor. Hablaba de la sabiduría y que tenías que adquirir sabiduría y que buscar la sabiduría porque eran como las piedras preciosas. Y después llegas a Eclesiastés con un Salomón viejo, donde te habla de que todo es vanidad, que se dedicó a investigar de esto, que se dedicó a investigar del otro, y todo era vanidad. Algunos historiadores bíblicos dicen que después de que sí hubo un arrepentimiento de Salomón, porque te lo indica en el texto bíblico, pero que Salomón entró en una depresión y no preparó a su hijo que iba a recibir el reino. Y la consecuencia también que Salomón no preparó a Roboam para edificar el reino es que Roboam, si bien Dios ya estaba destinado a dividir el reino, le dio una causa a las 10 tribus que se separaron de que Roboam dio una mala contestación. Un poquito nos va a describir la historia, pero quiero del capítulo 14 en adelante. Habla del profeta Ahías, que es el que le profetiza a Jeroboam y todo eso, pero quiero que podamos ver esto. El capítulo, aquí es donde está la profecía, el versículo 30 del capítulo 11. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, su siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ya en la siguiente clase de la próxima semana del capítulo 12 veremos las malas decisiones que tomó Roboam para que el reino tuviera una justificación de dividirse. Pero aquí vamos a ver algo, hermanos, que si bien Salomón cayó, yo creo que Salomón se arrepintió por lo que él escribe en Eclesiastés, que es lo que escribe siendo ya viejo a punto de morir. Su apostasía, su pecado, el alejarse de Dios tuvo consecuencias. Sí, Dios mantuvo la promesa, pero no llegó a ser lo que tenía que haber sido por el pecado de Salomón. Yo a lo largo de muchos años de estar conociendo jóvenes, gente en el ministerio, muchas cosas, yo he podido ver cómo hay gente que tiene un potencial con Dios, que tienen un potencial musical, un potencial en la palabra de Dios, que tiene todas las situaciones a favor, pero nunca llegan a explotar su ministerio, nunca llegan a explotar su labor de servicio en la iglesia, porque nos alejamos del propósito de Dios.
como yo les decía, el propósito por el cual Dios dio la fama a Salomón, le dio la sabiduría a Salomón, no era para autoexaltarse, sino para que pudiera llevar al pueblo a estar siempre detrás de Dios, siempre buscando a Dios. Entonces, en estos capítulos, hermanos, que vimos el esplendor y la caída de Salomón, es importante el que nosotros tomemos como una enseñanza práctica y una reflexión práctica es dos cosas. Uno, que tengamos cuidados con las pequeñas desviaciones que tomemos en nuestro camino. Los que tenemos un trabajo donde manejamos dinero, tengamos cuidado de tomar dinero que no es de nosotros. Tengamos cuidado de amistades con las cuales nos juntamos. Porque esos pequeños deslices, como empezó Salomón, te pueden llevar a que tu corazón se incline a otros dioses. Y dos, que todo lo que Dios nos ha dado, la sabiduría, la fama, los talentos, los dones, tienen que ser para exaltar a Dios y no exaltarnos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, con esto acabamos estos 4 capítulos que vimos el día de hoy, y ya la próxima semana estaremos viendo el capítulo 12 y pues nos despedimos. Muchas gracias, hermanos, y estamos pendientes para la siguiente clase.